¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y pues estamos muy emocionados hoy por esta primera, bueno, ya segunda en teoría, colaboración con el Prometheus Project, una iniciativa para pues, la divulgación científica, y pues estamos muy emocionados ahora que nos contactó Daniel para la posibilidad de llevar estos temas a espacios fuera de la academia. Y pues aquí como espacio cultural pues nos encanta abrir estos nuevos horizontes. Los invitamos también pues a estar al pendiente de nuestros próximos eventos. Este es el primero de un ciclo de pláticas que vamos a estar teniendo aquí en el café, todas de libre acceso, y pues también los invitamos a estar al pendiente de nuestros otros eventos, como lo son las obras de teatro, las presentaciones de libros y demás eventos de índole cultural. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, por haberse dado la cita, por acompañarnos, y sin más, los dejo con nuestros ponentes. Muchas gracias. Bueno, de antemano quiero agradecerles a todos por estar aquí, a los ponentes que vinieron y principalmente a ustedes, público, que todo esto se hace por ustedes. Antes de empezar con el evento, quisiera que me dieran 5 minutitos de su tiempo para explicar 3 cosas: por qué el evento, por qué el tema y el porqué de nuestros ponentes. Entonces, ahí va. El evento se llama Ciencia y su Saber, Diálogos Sociales. Entonces, les comento, este evento es una trinchera más de la cual queremos enfrentar el problema de la lejanía entre la sociedad y la ciencia. Y no solo la ciencia como la cuestión académica, sino toda la atmósfera de temas, habilidades y posturas que circunda a la ciencia misma. A lo cual lo vamos a llamar como cultura científica o la cultura de la ciencia. Entonces, parte de la misión de nosotros, del Proyecto Prometeo, es sumarle a la cultura de nuestra ciudad la cultura de la investigación y de la ciencia. Que no sea solamente la cultura de emprendedores, la cultura de la industria, la cultura de la empresa y de la mano de obra para sustentarla, sino también que también exista alta cultura artística y a su vez científica. Entonces, este es un esfuerzo más para fomentar eso, lazos entre sociedad y ciencia. Buscar involucrar a la población no formada en ciencia en el quehacer de la academia, en temas de ciencias exactas, como hoy en un lugar público, un espacio cultural fuera y lejos de la institución. Tener discusiones, debates, intercambios de ideas sobre nuestro quehacer, porque el desarrollo de la ciencia es parte integral del desarrollo de cualquier sociedad. Y la sociedad debería saber cómo se hace, quiénes son sus actores y dónde se ejecuta. Entonces, el conocimiento científico puede y debe ser democratizado y público. Y bueno, esta es la intención detrás del evento. Entonces, decidimos que empezar con la cuestión de la divulgación científica, pues porque es el primer contacto, ¿no? Es la vanguardia, es el primer contacto que tiene la sociedad con la ciencia. Por ende, ese contacto puede ser a través de series, películas, música, una gran escena, un gran diálogo, un cuento, un buen profesor de ciencia básica. Y sabemos que entonces una buena divulgación puede ser que haya gente que realmente decida la profesión de su vida, incluso en qué especializarse en ella. Y debido a que puede cambiar vidas, la divulgación de la ciencia, creemos que es el tema más importante para empezar, porque es el primer contacto, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar de eso y tener una cuestión ética por lo mismo, porque en función de la divulgación que hagamos, puede ser buena o no, podemos influir vidas y ocupamos una ética, razonar y aterrizar esas ideas. Y bueno, por último, nuestros ponentes del día de hoy. Vamos a empezar con Yanis Miroslava, es una estudiante de la licenciatura en física de la Autónoma de Nuevo León. Pensamos en ella porque ella ha sido básicamente divulgadora pues desde antes de entrar a la facultad, y me atrevo a decir que eso para mí es una adolescencia. Entonces eso ya para mí representa una trayectoria, ya pronto va a salir, esperamos que le vaya muy bien, con mucho éxito. Y a su vez tenemos en contraparte a Carlos López Ruiz. Él ya es egresado, pero él en contraposición a Yanis, él es sangre nueva en la divulgación. Entonces, un egresado
una persona que es estudiante, diferentes estados, diferentes culturas, a pesar que sea el mismo tema, creo que cada quien tiene algo diferente que decir. Y por supuesto, Pepe, me dijeron que lo presentara como Pepe, y Pepe será, ¿no? Entonces, Pepe es arquitecto, actualmente se encarga de la Escuela de Arquitectura de la UDEM. Profesor, ¿estuviste? Ya, excelente. Entonces, ¿por qué lo trajimos a Pepe? Bueno, trajimos a Pepe como representante de la Sociedad Astronómica de Monterrey, anteriormente Planetario Alfa, porque es la institución, si lo queremos llamar así, o asociación civil de divulgación científica más longeva de la ciudad. Entonces, yo creo que por respeto a esa trayectoria, hay que tomar en cuenta su palabra y de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Y bueno, mi nombre es Daniel Alfredo Villarreal, voy a estar moderando. ¿Y cómo va a ser la temática? Voy a proponer un tema, voy a dar una pequeña introducción y cada quien va a responder, ¿sí? La intención es que el público interaccione. Entonces, no vas a ver, ya se acabó el evento, ahora sí preguntas, y se te fue la emoción y la idea, lo que querías preguntar al momento. Entonces, fueran tan amables de levantar su mano, yo con gusto les llevo el micrófono y hagan la pregunta a cualquiera de los ponentes. Pero la idea es escuchar el diálogo entre ellos y ver hacia dónde nos lleva esta plática. ¿Ok? Va que va. Entonces, voy a empezar por algo súper sencillo. El punto número 1 y lo más natural. ¿Qué es la divulgación científica para cada uno de ustedes y cuál es su fin? El que guste empezar. A ver, ¿ahí se me escucha? Creo que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Algo que le comentaba a Daniel, ¿verdad? Es que te dicen de dos bromas. Sí. Era que normalmente no se les da como que el espacio a la divulgación científica, al menos en el lado que estoy yo, así como que más de ciencia. Dicen así como que, no, pues tú que eres científica te tienes que dedicar a hacer ciencia, entonces nos dejan como que la divulgación muy de lado. Entonces, para mí, la divulgación es el puente que conecta la ciencia con el resto del mundo. Personas que quizás no están tan arraigadas a la ciencia, pero igual quieren conocer sobre ella. Es ahí donde nosotros los divulgadores fungimos como ese puente. Me ha tocado el caso, no sé, de tener que traducir un artículo, hacerlo de una forma más digerible para el público, para que lo puedan entender, utilizar analogías, que es algo que se utiliza mucho en divulgación. Entonces, para mí eso es la divulgación, ser el puente para llevarle a las personas la ciencia. ¿Y cuál es nuestra pregunta? ¿Cuál es su fin, según tu perspectiva? Y su fin es llevarle... Ajá, lo respondiste, ¿no? Sí, yo creo que sí. Está bien. Va. A ver, ¿puedo seguir yo? Hola. Para mí la divulgación de la ciencia es llevar todo el conocimiento científico serio y bajarlo a un lenguaje que pueda ser entendido por prácticamente toda la población. Y no solamente es llevar conocimientos hacia la población y hacia los niños, hacia los adultos, sino poder permear lo que es el método científico y la filosofía de la ciencia hacia la población, porque hay muchas formas de ver la realidad, muchas formas de ver la vida. Esto nos ha llevado muchas veces a creer en creencias falsas, como son las pseudociencias, como son pseudoterapias, porque pues hay muchos charlatanes por el mundo que se quieren aprovechar de personas que están en cuestiones de necesidad de búsqueda espiritual, necesidad de búsqueda medicinal, necesidad de búsqueda de dinero. Hay muchas personas que se aprovechan de ese tipo de necesidades, lucran con la ignorancia de la gente. Y para mí llevar un poquito de filosofía de la ciencia a través de la divulgación científica a la gente es para que estas personas que no han tenido acceso a estudios profesionales o que sí los han tenido pero quieren saber un poquito más por cuestión de curiosidad, pues puedan introducir estas cuestiones a su vida diaria, que se conozca que existe un método científico en el cual todo se pone a prueba, todo se experimenta para poder hacer aseveraciones y crear conocimiento real y no solamente creer porque me dijo un amigo, porque lo vi en internet. Entonces, aunque la divulgación científica sí es mucho de llevar conocimientos de vanguardia hacia la población general, también hay que llevar
la filosofía de la ciencia hacia la población a través de estos conocimientos. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ya dijeron todo, pero déjenme ver. Mi punto de vista es el siguiente. Para mí la divulgación científica es un proceso de comunicación, ¿sí? Un proceso de comunicación donde hay un emisor y hay un receptor, ¿sí? ¿Qué es lo que se comunica? Pues lo que se comunica es una rama muy especializada de la cultura, de nuestra cultura, de la humanidad, que es toda la parte de la ingeniería, toda la parte de la ingeniería, ¿sí? Y pues ese proceso de comunicación, ¿sí?, requiere, para poder ser exitoso, que primero el comunicador tenga la suficiente habilidad para poder llegar a ese público que obviamente no tiene los conocimientos que esa persona tiene, ¿verdad? Esa es la primera. Y la segunda es que el público receptor tenga los suficientes conocimientos, ¿sí?, para poder entender lo que se le está diciendo, aún y cuando se lo digan en sus propias palabras o de una manera muy simple, ¿verdad? Y ese es el meollo del asunto para mí, la cuestión, porque ese es el fin, ¿verdad? El fin no es que una persona dé una conferencia y nos explique cuál es el fenómeno de la atmósfera de Saturno, ¿verdad? El fin es que ese proceso de comunicación, ese ir y venir de información, tenga una utilidad práctica. Y en este caso de la divulgación, la utilidad no es un objeto, ¿sí?, es conocimiento. Y el conocimiento se tiene que quedar, y el conocimiento ese tiene que ser la semilla que crezca en la persona para seguir conociendo más. Si un divulgador, una persona, logra hacer que su público receptor empiece a crecer y a pedir más y más y más, ese va a ser el verdadero éxito y el fin de la divulgación científica. Hay cientos de miles de investigaciones guardadas en las universidades que no llegan a ningún lado porque, pues, la mayoría no las entiende, ¿verdad? O las mismas universidades se cierran y no las sacan, ¿verdad? Pero depende mucho también hay un proceso cultural del cual quisiera platicar un poco más después, que es la base de nuestra cultura, que es la que ayuda a que la divulgación sea eficiente. Claro. Eso es bien. Perfecto. Creo que estas tres posturas definen bastante bien, porque todas las de transmitir el conocimiento, Yanis, súper útil. Carlos habla de que se permee en la cultura y mente de las personas a través de un desarrollo de pensamiento. Y creo que tú, Pepe, ya estás hablando del siguiente punto que me encantaría tocar, que es el punto de que, porque ahorita empiezas a hablar de los retos y realidades de divulgación científica, y creo que particularmente tú al comentar esta cuestión de el emisor y el receptor y el lenguaje usado para emitir ese mensaje, pues creo que es un reto y una realidad para cualquier divulgador científico. Antes de pasar al siguiente tema, me les gustaría compartir una mini definición, a ver qué opinan. Siento que va a ser útil más adelante, y así. Entonces, dice: la divulgación es una forma de educación casual, no académica, hablando académicamente en la cuestión de institucionalizada, y en muchos casos entretenida. Busca generalmente educar en temas de dominio científico al público, y que sucede esa enseñanza usualmente fuera de la academia y sus medios, digamos que para englobarla, ¿no? Entonces, pero sí, por favor, el siguiente punto es:
Ustedes tres, como divulgadores, ¿cuáles son los retos que se han enfrentado en realidades? Pongo un ejemplo. Para la divulgación hay muchos retos, dependiendo de dónde divulgues. Si divulgas por un podcast, tienes sus retos. Si divulgas por YouTube, tienes sus retos. Si divulgas con las personas, tienes otros retos. Entonces, hablar en público, hacer entrevistas, hacer el monólogo, hacer el escrito, todo tiene ese reto. Incluso hacer buenas relaciones, buen marketing, y yo creo que lo más importante es saber contar una buena historia. Entonces, en ese sentido, si nos pueden compartir un poco de su experiencia, de sus retos personales, por favor. Muy bien, a ver, yo creo que el primer reto que tenemos es lo satanizada que está nuestra pobre ciencia. Llegar a un punto en el que la ciencia dicen es que la ciencia es muy difícil, la ciencia es para genios. Normalmente cuando nos preguntan a nosotros de qué facultad somos y decimos físico-matemáticos, nos quedamos como con cara de ¿les sabes mucho las matemáticas? La respuesta es que no. Entonces, bueno, sí les sabemos nada, pero pues ahí se hace lo que se puede. Entonces yo creo que primero eso, que está muy satanizada la ciencia, cree que es algo muy difícil, algo que no se puede comprender, y ya si una persona no tiene como que el interés propio de empezar a buscar, de empezar a investigar, ya es muy difícil sacarla de esa zona de no quiero empezar a investigar yo sola. Normalmente las personas que se acercan, no sé, con preguntas, con curiosidades, porque ellos quieren o se incentivan a sí mismos a preguntar algo. La segunda, que yo creo que es algo que todos hemos visto, es luchar contra los medios de comunicación amarillistas. ¿Por qué? Porque llegan a muchas personas. Ahorita ya con el internet tenemos toda la información a la de ya, y también la desinformación se propaga a la de ya. Entonces, justamente ahorita estábamos viendo que había, no sé, TikToks, había Reels en Instagram que tenían 500,000 o a veces hasta 1,000,000 de vistas con información que no tiene absolutamente nada que ver de ciencia. Y hoy, lamentablemente, como ese tipo de videos tiene mucho, ¿cómo decirlo así?, factor dramático, factor de miedo. Por ejemplo, no sé si han visto las típicas noticias de un asteroide se va a impactar contra la Tierra en tal fecha. Eso alarma a las personas también no tienen la cultura de meterse a ver si eso es cierto, si lo que les están compartiendo es cierto. Entonces luchar contra todos esos medios que tienen jalan mucha gente, es algo muy difícil. También lo que decía ahorita Daniel de tratar de adecuar todo el tema a cualquier tipo de público, ya sean niños, personas que no conocen absolutamente nada de ciencia, personas que ya saben de ciencia. Pero yo creo que los dos mayores retos son esos, los que la gente le tiene miedo a la ciencia, y la otra es combatir esos medios. Y bueno, no sé si quieren comentar algo con nosotros. Bueno, para mí uno de los mayores retos de hoy en día la ciencia es poder pasar hacia que se le deje de ver como una transmisión única de conocimientos, y que por fin la divulgación de la ciencia permita que eventualmente el gobierno empiece a dedicar más recursos hacia la ciencia, porque hoy en día los divulgadores científicos ya han logrado pasar muchas barreras. Ya hay divulgadores científicos que viven únicamente la divulgación científica, ya hay estrellas, casi rockstars de la divulgación científica. O sea, eso ya se ha sobrepasado, ya se ha logrado a través de publicaciones, documentales, canales de redes sociales. Entonces, ¿qué sigue después de ahí? Ok, eres divulgador y llegaste a ese nivel, ¿ahora qué sigue? Tienes esa gran plataforma de divulgación de la ciencia, ¿ahora qué sigue? Pero yo creo que los nuevos divulgadores son los que tienen que tomar la batuta para cambiar la forma en la que se hace divulgación, porque yo sí considero exitosos, muy exitosos, a estos divulgadores de la ciencia tipo Neil deGrasse Tyson, tipo Javier Santaolalla. Creo que han llevado mucho interés hacia los jóvenes, y eso se me hace muy bien, pero pienso que ahora la divulgación de la ciencia tiene que apuntar hacia otros horizontes, tiene que apuntar hacia cambiar un poquito la realidad social, para que se vea la ciencia no como algo muy alejado o como un lujo, sino que se le vea como una necesidad, porque es necesario tener ciencia en nuestro país y cualquier país lo necesita. Y mientras no se desarrolle la ciencia de forma nativa en tu país, pues tampoco podrá haber un gran desarrollo tecnológico, por lo tanto nunca se va a lograr una independencia de otros países que son los que te ven en tecnología. Y como
ya vimos con la pandemia del COVID, pues dependimos mucho de la tecnología externa para poder crear vacunas, crear suplementos, bla, 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 muchos análisis. Entonces yo creo que esos son como los principales retos actuales, porque ya la forma de comunicarlo ya se conoce cómo divulgarlo a través de libros, a través de videos. Entonces ahora toca el turno a nuevas formas de divulgar, como lo hemos intentado hacer a través de nuestra asociación, pero bueno, y eso ya lo puedo tocar en otro punto. Gracias. Bueno, yo creo que el principal, hay varios retos a los que nos enfrentamos. Uno de los principales es el pragmatismo actual. Sí, la sociedad se está convirtiendo rápidamente en una sociedad que requiere de cosas rápidas, hechos rápidos, ¿sí? Y muchas veces la mayoría de las personas no se detienen a reflexionar si lo que están recibiendo es realidad o no. El puro pragmatismo es lo que hace el querer actuar rápido, todo lo queremos en corto plazo, ¿sí? Nuestro país ha perdido en mucho la visión de mediano y largo plazo, ¿sí? Y en el caso de la divulgación, pues no tenemos el contexto. Y no tenemos el contexto porque nuestro país, toda América Latina, todo este continente, hasta la llegada de los europeos, estaba atrasado con respecto a los habitantes del resto de los continentes. Aquí estaban todavía en edad de piedra, ¿sí? Y pues el gran contraste es lo que pasa con nuestro país vecino del norte contra lo que pasa hacia el sur del río Bravo hasta la Patagonia, porque los conozco casi todos. Y es que nosotros éramos una cultura agrícola, ¿sí? Los europeos que llegaron a Estados Unidos ya llegaron industrializados, ¿sí? Y la ciencia y el método científico que nace desde la Edad Media, ¿sí? Pues tuvo un flujo muy natural con nuestros vecinos y con nosotros no. Y nos fuimos quedando atrás, y nos fuimos quedando atrás, y nos fuimos quedando atrás. Y ahora con todos los medios de comunicación que tenemos, ¿sí? Que apabullan, estos aparatitos, la mayoría, una buena parte de los que estamos aquí no nos hubiéramos imaginado hace 40 años que íbamos a hacer lo que hacemos con estas cosas ahora, llegó así como un tsunami. Esa tecnología llegó como un tsunami y a todas aquellas personas de la sociedad nuestra que están llenas con su pragmatismo, pues esto es lo que prefieren, ¿sí? Hablamos del método científico y obviamente qué flojera, ¿verdad? Tenemos que leer algo en lo cual tenemos que reflexionar y dar una postura personal, que flojera, ¿sí? A mucha flojera. Entonces, yo leo 4 párrafos, no leo un libro. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, el reto es muy, muy grande, porque yo creo que brincamos de ser una cultura con un relativo nivel académico mediano, ¿sí? A una cultura de un uso muy alto de la tecnología que nos permite tener información al instante, y esa tecnología no es capaz de decirnos si lo que estamos viendo, lo estamos leyendo es cierto o no, ¿verdad? Entonces
Entonces, al no tener la capacidad de dilucidar, ¿sí?, si lo que estamos viendo es correcto o no, pues ahí es donde caemos en las trampas. Aquí los compañeros nos han dicho, ¿verdad? Y bueno, miren, a mi esposa y a mí ya nos tocó ver a Neil deGrasse. Tuvimos la gran fortuna de verlo. Y el lugar en el que estábamos, un inmenso auditorio, estaba hasta el tope de gente y había de todo, ¿verdad? Jóvenes y personas mayores, hasta el tope estaba. ¿Cuál es el éxito de Neil deGrasse? Pues que las personas a las que les habla lo entienden. Simplemente lo entienden, o sea, el librito que nos regalaron, las preguntas que hubo, la manera como él llevó su presentación, ¿sí? Todo está hecho para que la gente se quede con una experiencia que va a recordar por mucho tiempo, ¿verdad? Y lo va a hacer buscar más, ¿verdad? Aquí es muy difícil que eso pase, ¿verdad? Sí, ya ha venido Santolaya 3 veces ya, ¿verdad? Ha venido a la facultad, ¿verdad? No han traído los muchachos de la facultad, nos ha tocado y tiene mucho pegue Santolaya, pero él sabe cómo comunicarle a los jóvenes, ¿sí? Pero si se fijan, muchos de los adultos que estamos, pues en este caso nuestro, que es el grupo de astronomía, lo disminuyen a Santolaya porque es un divulgador de medios, ¿verdad? Que según esto no son serios y no nos damos cuenta que es el medio de nuestros días, que tenemos que adaptarnos siempre a nuestros días, no importa la edad que tengamos, ¿verdad? Y así sí vamos a poder tener un proceso de razonamiento adecuado para lo que nos diga ya sea Santolaya, ¿sí?, lo que nos diga cualquier otro, Michio Kaku, cualquiera, ¿sí? Pero tenemos que despojarnos en mucho de ese pragmatismo que nos está matando, ¿verdad? O sea, tenemos que volver a pensar, aprender a pensar otra vez, ¿sí? Y pues empezar por el método científico, que es la clave de todo esto, ¿verdad? Ahí nos vemos. Muy bien. Por favor. Sí, se habla, buenas tardes. Se habla de la divulgación de la ciencia. Así es el título. Ajá. Se habla del método científico. Pero ¿qué es ciencia? O sea, ¿cuál es la nota distintiva de la ciencia respecto a las otras disciplinas? Para poderlo ubicar. Claro. Igual comento, y si alguien quisiera agregar más, yo creo que la ciencia, igual si pudieras apagarlo más abajo. Gracias. La ciencia, pues muchas veces se percibe como una entidad, pero la ciencia solamente es una metodología. Que se puede aplicar a cualquier disciplina. Exactamente. O sea, si tú sigues el método científico, estás haciendo ciencia. Entonces, hay muchos tipos de ciencias, lo que conlleva un problema de distinción de diferentes métodos científicos, qué tan rigurosos son a la forma de aplicar. Estoy seguro que algún médico, como es una ciencia muy empírica y el experimento es el paciente, pues está ahí especulando, haciendo inferencias de la salud en función de las respuestas al medicamento. Digamos que no es tan exacta. En cambio, las ciencias exactas, como las ciencias físicas, pues sí tienen un rigor más fuerte. A lo mejor las ciencias económicas o sociales difieren un poquito a la metodología del método científico y se va adaptando a la misma ciencia que quiere explicar, ¿no? Entonces, para mí, desde un punto de vista muy institución, la ciencia es una metodología. Y como siempre a veces solemos decir, la opinión de un científico no es ciencia. Es un proceso. Es un proceso. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Sí, claro, es un proceso y abarca todas las áreas de conocimiento del ser humano, ¿sí? La biología, la medicina, es correcto. Cuando
un médico se enfrenta a un paciente, de alguna manera aplica cierta metodología, pero hablemos de los laboratorios que desarrollan los medicamentos, y pues esos laboratorios que desarrollan los medicamentos que ese médico aplica a sus pacientes, esos laboratorios aplican rigurosamente el método científico, ¿sí? Porque están jugando con vidas, ¿sí? Y los errores de los laboratorios, que han sido muchos y se han de acordar ustedes, ¿verdad? De medicamentos que han causado muchísimo daño, es porque el método científico fue mal aplicado, ¿sí? Pero toda la base del método científico en cualquier rama del conocimiento, ¿verdad? Incluyendo el arte. Incluyendo el arte, claro que sí. Y les voy a dar mi experiencia. Suéltalo. Sí. Mira, yo fui director de la División de Arte y Diseño de la Universidad de Monterrey 25 años, ¿sí? Me tocó abrir, junto con dos compañeros muy queridos míos, compañeros de trabajo, la licenciatura en arte. Cuando nos aprobaron la licenciatura en arte, uno de los miembros del consejo de la universidad nos dijo: esta es una carrera que nunca se debe cerrar en esta institución. Se podrá cerrar cualquiera, pero esta no. Ya con esa base, pues pasando el tiempo, había necesidad de ir evolucionando, porque la verdad es que no podemos quedarnos detenidos, ¿sí? Y pues aplicamos sistemas de diseño asistido por computadora al arte, ¿sí? El método, el raciocinio que tenían nuestros alumnos de diseño y de arte en la Universidad de Monterrey era el mismo para las 4 disciplinas: arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial y arte. Los principios fundamentales son los mismos, ¿sí? Y la persona tiene que tener un proceso de raciocinio sobre ese método para poder ser creativo. Una vez que lo entiende, cada uno explota, ¿verdad? Y luego ya nomás lo hace, ¿sí? Pero ya la semilla ya se sembró, ¿sí? Y bueno, eso fue lo que nos ayudó mucho. Y pues a los artistas no se les hizo nada difícil agarrar una computadora y hacer una pintura ahí, ¿verdad? Es un medio más, nosotros no le dimos importancia. Lo que le damos importancia es a la base de razonamiento que tiene que tener la persona para poderse comunicar, ¿verdad? En este caso, un artista pues tiene que saber comunicar su expresión, ¿verdad? Y eso es, y es un método también, Claro. ¿verdad? Y esa fue la experiencia que sí se puede aplicar incluso a la economía. Prácticamente todas las áreas de conocimiento, en mayor o menor grado, ¿sí? En mayor o menor grado es aplicable un método. Y al ser metódico el método, pues obviamente de alguna manera se está orientando hacia ciencia, ¿verdad? ¿Sí? Que la ciencia es el resultado de las aplicaciones de ese método, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieren comentar más? No, yo estoy muy bien así. No me quiero meter en esta Quiero ciencia. hacer un comentario. Ahí complementando, me gustaría como que todos aquí entendiéramos que la ciencia es el método, como dice Rafael. A ver. Si quieres me pasan el... Buenas noches, buenas tardes. Yo lo que quería comentar es, la ciencia es ese método y la divulgación para nosotros los simples mortales que no nos dedicamos a hacer ciencia es, ¿para qué me sirve a mí saber eso? O sea,
sale el sol todas las mañanas, ¿a mí para qué me sirve? Si en la noche sale la luna, ¿a mí para qué me sirve? Y a partir de ahí es que nosotros los mortales podemos tomar algo útil y funcionar en nuestra vida. Claro. No sé si se escucha. ¿Puedo comentar? Sí, por favor. Uno adelante. Va. Ya está ready. Bueno, ¿se escucha? Pues hay un detalle ya desde hace muchos años que es un problema que se llama problema de la demarcación, y este problema de la demarcación nos dice precisamente o trata de abordar qué es la ciencia, qué no es la ciencia, ubicándola primero en esa parte, qué es y qué no es. Y durante muchos años, o sea, leyendo un poco de epistemología, es decir, los filósofos que se encargan de hacer filosofía de la ciencia, ha sido un callejón sin salida, tratar de definir lo que es ciencia, pero sí se puede definir lo que no es. Entonces podemos definir la ciencia a partir de lo que no es, y esto es la pseudociencia y negacionismo, como, o sea, para empezar, ¿verdad? Esas cosas. Y otra, también se habla mucho, pues en este caso, del método científico, pero realmente el método como tal es una serie de pasos, pero no debemos olvidar que muchos descubrimientos no se han hecho precisamente siguiendo el método científico. Y hay precisamente, ¿verdad?, posturas en esta epistemología que te dicen, define la ciencia como todo aquello que pueda tener actitud científica, esa es una, y la otra, como aquellas partes precisamente del saber que se han descubierto por error, por serendipia, y no precisamente siguiendo el método científico, ¿verdad? También, lo cual es una serie de pasos que está muy bien, pero no debemos olvidar que en este caso el método científico lo que hace es reducir de alguna forma el error de lo que nosotros estamos buscando. Yo creo que en relación con el comentario de él, el método científico no te lleva a la verdad, es un proceso, pero o sea, es un proceso lógico, nada más, y la lógica no siempre te lleva a la verdad, y ahí que el error te lleva muchas veces a la verdad, el instinto te lleva a la verdad, o sea, el proceso científico no necesariamente te lleva a encontrar la luz, es lógico, pero nada más. Igual ahí me gustaría nomás aclarar que hay muchos tipos de conocimiento, muchos, coloquiales, científicos, incluso el teológico es una clase de conocimiento y que en función de diferentes pasos alcanza un conocimiento. Lo que más difiere el conocimiento científico de cualquier otro es el único que tiene mayor correspondencia con la realidad. Es lo que va a demarcar a cualquier otro conocimiento coloquial. Sabemos que lo que funciona aquí funciona en otro planeta. Entonces, esa correlación directa con la realidad solo la tiene el conocimiento científico. Solamente quería aclarar eso. Por favor. Aquí el joven quiere hablar. Perdón, ya me... sí, adelante. Por favor. Ya me adelanté, bueno, no sé si me escuchan. Nomás venga para arriba y le va a prender un poquito más. Vamos a ver. Un poquito hasta aquí. Perdón. Gracias, muy amable. Claro. Buenas tardes a todos, yo soy Jesús David Morales Cero, tengo 72 años de edad, soy médico internista, estoy jubilado de 2 instituciones y actualmente trabajo para una institución de investigación científica, de investigación clínica. El método científico siempre debe llevar a la verdad, esa es su principal finalidad. Yo soy un simple mortal, que se llama la compañera, y desde el punto de vista de funcionamiento no hay otra forma que se explique el método científico, sino que vamos a tener que llegar a la verdad de cualquier hecho que nosotros estemos buscando. Como dice la compañera, el sol sale todos los días, perfecto, cuáles son los movimientos de los planetas, quién gira alrededor de quién y demás. Y el método científico nos ayuda a verificar cuál es la verdad en cuanto al universo en este caso. En el enfoque médico de la ciencia, en medicina lo que nosotros intentamos llegar en cuanto a la verdad es qué le pasa a una persona que ha perdido su estado de salud. Y en esto no crean que es fácil, es muy difícil, y hay todo un universo de actividades científicas que intentan llegar a eso, como con la pandemia, que realmente
nos movió todo el tapete en todo el mundo y que se llegó a una verdad a través de concretar los resultados que tuvieron investigaciones en muchas partes del mundo, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, inclusive aquí con nosotros. Y pues estos hechos se fundamentan básicamente en 2 pasos. El método científico tiene básicamente 2 pasos, que son la observación y la experimentación. Nosotros vemos un hecho en la sociedad, en la familia, en todos nosotros, en cualquiera, y damos una hipótesis empírica. Bueno, vamos a demostrarla. Y se demuestra mediante experimentación. ¿Cómo se experimenta? Pues está bastante regulador al respecto, y en medicina tenemos un precepto muy importante. Primero, no hacer daño. Es lo más importante. Si vas a intentar ayudar a alguien, pues primero no le hagas daño. El ejemplo de la talidomida, que nos decían como medicamento que tuvo daños muy importantes con focomelia, es decir, a los niños pues nacen sin piernas, sin brazo, y es una cuestión bastante difícil de resolver. Finalmente, el método científico, la observación y la experimentación, pues nos han llevado a estar donde estamos ahorita, donde estamos todos un domingo. Hice la cazón de afternoon. Estamos todos en una situación en la que venimos a aprender y queremos salir adelante en muchas situaciones. Rosita y yo estamos en una situación mutua de entendimiento y de intentar aclarar muchas cosas, y todo esto nos ayuda para que lleguemos a un punto final que tiene que ser la verdad. Sí. Quisiera nomás poder responder antes de que se vaya el tema. ¿Ya está prendido? Ya está prendido. Okay. Sí, miren, la aplicación de esa lógica, ¿sí?, llamado un método científico, no necesariamente lleva a algo que es correcto. La aplicación del método nos puede dar un error. Esa es la verdad, ¿verdad? Que los parámetros que consideramos para aplicar el método, alguno de ellos estaba equivocado, ¿sí? Lo que sí nos da es que esa verdad que nos muestra ese error es no volverlo a hacer y poder decir, esto no se puede hacer porque falla, ¿sí? Esa es la verdad. Si tomo este parámetro, si tomo lo que yo estoy asumiendo no sale, pero lo hice de una manera lógica, entonces no lo voy a volver a repetir. Ese es el aprendizaje, ¿sí? Entonces, no todo es bonito, no todo es correcto, ¿verdad? Y la verdad es muy amplia y es relativa, totalmente relativa, ¿verdad? Si quiere, el joven y luego ella. Bueno, un breve comentario con respecto a esta discusión del método, que ya el señor creo que lo comentó muy bien, y es que no hay que olvidar que el método, la metodología que tanto estamos hablando, lo más fundamental de ese método es el experimento, y la ciencia recaba en el experimento. No importa lo bonito que sea la teoría o la hipótesis que tú tengas, si no concuerda con el experimento, no va a llegar a ser ciencia, por así llamarlo. Y con respecto a la verdad, los científicos creo que podríamos concebir la verdad como aquello que contrasta con el experimento, aquella teoría que contrasta con el experimento y se aproxima a una verdad. La verdad que sigue la ciencia es una aproximación de la realidad, nunca llegamos a comprender la realidad como tal, concebimos una aproximación de ella. Y también, como decía el otro compañero, el método científico ha evolucionado a través del tiempo. Desde los griegos, donde el método científico simplemente era una deducción, una lógica que seguía un silogismo al llegar a una consideración lógica. Pero con Descartes y Galileo, esto ya cambió y además de esa lógica se agregó el experimento. Y eso es fundamental y hay que tenerlo presente, que la parte experimental es lo que sustenta casi toda la ciencia, por así decirlo. Y pues también varía, el método no es invariable, no es de la misma metodología que sigue un biólogo a que sigue un físico o un químico o incluso en humanidades, que también cambian.
Hay un libro muy bueno, se llama Existe el método científico, de Rui Pérez Tamayo, se lo recomiendo mucho. Ya por último, el compañero, por favor, un comentario. Levantaste la mano, ¿verdad? Sí. Si quieres, comenta, por favor, brevemente. Muchas gracias. Mi nombre es Kevin Terán. Básicamente, escuchando un poco de todas las aportaciones de las mentes que están aquí, yo creo que cabe recalcar, y lo que mencionamos es que el método científico, sin llevarlo al romantizar, porque en algún punto sentí que a esto iba el diálogo, al final del día es un proceso. Trabajamos con hipótesis y uno de los principios es la replicación. Lo que buscamos es disminuir lo más posible la variedad entre un suceso y otro. Y lo maravilloso de esto es que a medida que vamos jugando con estas variables, vamos descubriendo nuevas verdades, si lo queremos decir, o aproximaciones a estas, que creo que fue una aportación espectacular, como lo comentó el compañero. No hay que olvidar que esto es un proceso, es una lógica de pasos que es precisamente aplicable a todas las otras ramas del conocimiento. Entonces, sin romantizarlo y sin extrapolarlo a lo que es la verdad, porque no queremos caer en esta famosa pregunta que a todos nos ha vuelto loco de que ¿y qué es verdad? Gracias. Bueno, entonces, esto es justo lo que queremos provocar. Sí, o sea, yo creo que la idea de estos diálogos sociales es eso, o sea, que haya personas con inquietudes, con necesidades incluso hasta intelectuales, de decir, yo quiero saber esto, pero no quiero leerlo de un foro de internet, no quiero que me lo diga ChatGPT, quiero escuchar a alguna persona que estudie ciencia, algún científico, y quiero escuchar una opinión un poquito más educada y estar en este mar de opiniones y rebotarlas, y hasta que la misma conclusión se está nutriendo con todos y ya tenemos una perspectiva más consensada entre todos, ¿no? Yo creo que eso es parte del juego de la democratización y aceptar el diálogo. Pero estábamos hablando de los retos de divulgación científica. Pero va todo de la mano, creo que va todo excelentemente de la mano. Entonces, respecto a lo que comentaron nuestros ponentes sobre la divulgación científica y sus retos, recalcaron varias cosas. Los apunté por aquí. Nomás para sumar y concluir el punto. Uno es la cultura del país. Yo creo que puedo sumar ahí un algo. La INEGI, creo que fue en el 2017, si no me equivoco, sacó un estudio, hizo el censo de la aceptación, ¿no? Por así decirlo, si lo queremos concretar. Después publicaremos en redes sociales el nombre correcto para no faltar el respeto a la institución del estudio. Pero muy poca gente está de acuerdo a nivel social en México con la ciencia. Como comentaba Yanis, la gente es muy escéptica ante la ciencia, porque sí, lamentablemente se percibe como hasta una autoridad que, como dice también el compañero al final, puede representar la autoridad para decir que es verdad y que no. Y pues, ¿dónde quedo yo y mi opinión ante tal institución, no? Entonces, si hay un rechazo, también obviamente recuerden nuestras culturas antiguas tan mágicas y bellas, pues la gente, también antropológicamente, están ahí nuestras culturas. Y más aparte la cuestión con la cuestión de la conquista, el alto catolicismo, las opiniones de la iglesia, etc. Yo creo que nuestras culturas antiguas fueron más científicas que lo que contemporáneamente es. Entonces, hay todo un panorama muy fuerte que está en contra de lo que tú dices. Como si yo soy el emisor, o sea, la persona que va a recibir mi mensaje, está dispuesta a escucharlo. Entonces, hay un todo. También, otro reto, yo creo que esto es muy personal, pues que yo no creo que exista una carrera para divulgar, ¿no? Entonces creo que también el hecho que no esté tampoco dentro de una academia, pues la forma de divulgar, pues son científicos, por más que sepan, o sea, los que están en la facultad son pésimos explicando. Entonces yo creo que ese es otro reto. Si alguien quiere divulgar, tiene que educarse a sí mismo, tener ciertas aptitudes que recaen como hasta en un comunicólogo, un buen docente.
Entonces, rozando hasta la pedagogía, ¿no? Que pueda desmenuzar el conocimiento, repartirlo en pedazos y que la persona al sumarlo diga, ya entendí. Entonces, creo que es un reto que yo considero que es altamente humano y que muchas veces en la educación de las ciencias jamás se enseña ni una pizca de humanidad. Entonces, creo que ese factor, como divulgadores, independientemente de su alto conocimiento y todo, lo veo como un reto. Y por lo mismo, habéis comentado, Carlos, sobre pues que ya sobrepasamos la etapa de cómo divulgar, ¿no? Porque ya se divulga bastantísimo. Y luego, ¿cuál es el siguiente paso de la divulgación, ¿no? Y creo que eso lleva a un problema, ¿no? Que me atrevo a decir que es súper chiquito el nicho de divulgación. Si se llega a saturar, ya no hay más. O sea, si llegan 10 divulgadores buenísimos del mismo tema, incluso, o sea, siento que es un nicho muy corto, ¿no? Más que incluso que la academia. Pero, ¿quieres decir algo? Agarraste el micrófono. Sí, es que cuando se pregunta sobre los retos actuales, pues es que aprender a comunicar creo que siempre ha sido un reto. Claro. O sea, eso es como algo que siempre se va a tener que saber hacer. Por eso no lo considero un reto actual. Considero un reto actual el poder llevar esto a las masas de diferentes medios. Porque, por ejemplo, lo que intentamos hacer nosotros es llevar la divulgación directamente a la gente así de frente. No a través de videos, no a través de memes, no a través de cursos por ahora, sino llevarlo directamente a la gente y eventualmente llevarlo directamente también a los niños. Entonces yo veo como un reto actual, como cruzar esa frontera y ya no creer que la divulgación solo se puede hacer en línea y que se puede hacer de una manera muy presencial y muy directa. Yo creo que eso nos lleva a un reto y por ende al siguiente punto. Y yo creo que el reto de la divulgación va a ser la financiación. Entonces, yo creo que es un punto para lograr esto que tú estás comentando, para incluso llegar a cambiar parte de la cultura, como decía Pepe, y llegar a las noticias, como decía Janice, y quitarle este amarillismo y decir, no va por ahí. Se ocupa, yo creo que también una clase de financiación. Entonces, eso me llega al siguiente punto. Ahorita lo comentamos. ¿Creen ustedes que es sustentable la divulgación científica como profesión? Bueno, a ver, ya que yo quité el micrófono, voy a comenzar. Sí es sustentable ser influencer, pero es muy difícil. Y yo creo que los divulgadores científicos que buscan la carrera de divulgador para vivir de ello se cuelgan mucho el concepto de ser influencer y ser virales en redes sociales. Pero hay otras formas de hacer divulgación, no solamente en línea. Entonces, sí lo veo posible, lo veo muy difícil, pero pues eventualmente es como querer vender una unidad de negocios. Y pues un divulgador que quiera vivir de esto, únicamente de esto, pues se va a tener que acercar a escuelas primarias, secundarias, prepas, a instituciones, a ofrecer cursos, a ofrecer ponencias, a ofrecer juegos para los niños, para que se interesen en divulgación y brincar del rubro de la ciencia y que sea más como un rubro de la cultura, para que así se pueda financiar de formas distintas a través de otros medios, bajando dinero de otro tipo de fideicomisos, otro tipo de fondos, pero definitivamente sí puede ser una carrera. Yo no sé, o sea, si haya mucho interés por la gente de ser divulgador o divulgadora, pero yo creo que sí hay, o sea, de vivir de eso, vaya, porque pasión por divulgar y pasión por comunicar lo que uno ya conoce, pues siempre va a haber. O sea, maestros sobran en las universidades, facultades que lo hacen por amor al arte, y divulgadores también siempre van a haber. Vamos a comentar más. Dale primero. Sube todo. A ver, ¿se escucha? Ok. Es una pregunta difícil, porque a mí me han llegado a preguntar
como, oye, Denis, cuando haces una plática te pagan, y yo, no fuera y les digo, no, pues es por amor al arte, y siempre me dicen, no, sí, pero pues de amor no vas a vivir toda la vida, y pues sí es cierto, ¿verdad? Tiene razón de cierta forma. Bueno, me imagino que aquí de la mayoría conoce a José Luis Crespo. Yo a él le pregunté que si él vivía de la divulgación y me dijo que por ahora sí, de la monetización, supongo que de sus videos eso le generaba ganancias. Pero honestamente no lo sé, porque no muchas personas le ponen atención a la divulgación científica y no sé por qué, por alguna razón, no lo ven como algo serio, o sea, lo ven como de, ok, vamos a hacer videos, y es como que pues algo así como un hobby, vaya, no lo ven como tanto una profesión. Últimamente ya se han estado haciendo, de hecho creo que ahí no son como tal carreras, pero son como posgrados o cursos de divulgación científica. Obviamente no, eso fui yo. No se pagan, no sé, es que realmente nunca me había puesto a pensar en eso. O sea, normalmente yo cuando he hecho divulgación, lo he hecho porque me gusta y no lo había visto como tanto por el lado de si me iban a pagar o no, aunque yo creo que es el sueño de todos que nos paguen por divulgar. Pero por ejemplo, también en la universidad ya estamos teniendo programas como el turismo científico, que eso sí se van a pagar y eso realmente es un pago por hacer divulgación. Entonces yo creo que empezando por cositas así, pero honestamente de parte de sociedades, de universidades, todo lo hacemos pues por amor al arte. Yo creo que sí, es nuestro único pago. Bueno, es que ya tenía una pregunta, o se lo pasamos al señor Pepe. Igual que Bueno, sí, estamos muy lejos de que alguien pueda sostenerse cómodamente con la divulgación. Definitivamente estamos muy lejos. Si como voluntarios nos echan mosca, ¿verdad? La experiencia que tengo yo es, yo soy voluntario de la Facultad de Físico-Matemáticas en el Observatorio Tlapiani de Iturbide. Allí ya tengo varios años trabajando y soy voluntario, entonces pues ya cuando van a subir me hablan, me voy con ellos y pues nos ponemos a alinear, a montar, a trabajar, ¿sí? Y normalmente la primera pregunta que me hacen es, ¿y por qué estás haciendo eso si no te pagan? Entonces, ese pragmatismo al que me he estado refiriendo, ¿sí? Que para mí es bien importante que nos podamos deshacer. Una buena parte del desarrollo de la cultura norteamericana se ha dado por los voluntarios, ¿sí? Allá es algo muy poderoso, ¿sí? Y los voluntarios, muchos de ellos se encargan de ser divulgadores, ¿sí? Neil deGrasse, pues nomás hay uno. Michio Kaku, pues nomás hay uno. Y cada uno de ellos cobra sus 120, $130,000 por una plática de una hora, ¿sí? Y si te quieres tomar una foto con Neil deGrasse, son $300 más, ¿sí? Pero es esa cultura está acostumbrada a pagar así, ¿verdad? Porque esa cultura ya tiene de manera muy familiar el tema, ¿sí? Aquí el tema de la ciencia es todavía alienígeno para muchísima gente, ¿sí? O sea, no es un tema fácil y prefieren mejor el reggaetón, ¿sí? Que cualquier otra cosa, ¿verdad? Con perdón de los reggaetoneros, ¿verdad? Pero sin ser tan simplista, la verdad de las cosas es que no es fácil para alguien que se quiera dedicar profesionalmente, ¿verdad? Y ya hubo un divulgador de la prehistoria aquí en Nuevo León. Si van a Boca de Potrerillos, ¿sí? ¿Han ido a Boca de Potrerillos? ¿Dónde? En el municipio de Mina, ¿sí?
ahí entre el grupo de petroglifos que hay marcados, hay una piedra muy especial en donde está marcado todo el ciclo lunar. ¿Qué significaba el ciclo lunar para las tribus seminómadas que pasaban por Boca de Potrerillos y era un lugar de reunión? Y pues ahí era como el periódico, ¿verdad? Y aquí estuve yo y pum, le hacía ahí en la piedra, ¿verdad? ¿Qué significaba? Pues significaba que ese ciclo lunar marca, ¿sí?, cuando todos los animales que ellos cazaban tenían sus crías y cuándo, en qué lugar deberían de estar para poder seguir cazando. Eran cazadores y recolectores. Bueno, no recolectaban mucho porque esta zona es muy árida, pero la caza sí se les daba. Entonces ellos sabían exactamente en qué lugar estaban, porque sabían cuándo nacían, ¿sí?, todas las crías nuevas, ¿verdad? Y seguían. Entonces esa es una forma de divulgar la ciencia de ellos, porque les está diciendo, aquí está, ¿verdad? ¿Sí? Igual pasaba con los compañeros mayas, ¿sí? O sea, no estudiaron a Venus por casualidad, ni hicieron sus observatorios por casualidad, porque en sus observaciones ellos la aplicaban a las cosechas y a la caza. Entonces a ellos sí les pagaban muy bien. Claro. Pues, eran sacerdotes, ¿no? Era el sacerdote, entonces sí, el sacerdote comía muy bien. Los sacerdotes, porque todo lo que les llevaban ahí se aventaba, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que esa chispa la estamos perdiendo muy rápido, y todos los compañeros que están tratando de hacer el esfuerzo porque que la gente entienda lo que es la ciencia, más que lo científico, la ciencia, ¿verdad? Pues a veces parece una carrera perdida. Yo creo que le veo mucho cuestión paralela a la lucha con la cuestión artística. O sea, como cualquier promotor artístico, pues es una lucha muy fuerte y hay mucho que hacer. Entonces creo que ambos nichos debemos estar más unidos, porque las carencias gubernamentales y los retos que persiguen, pues conozco muchas cuestiones artísticas que sobreviven porque pues algún rico quiso ser artista y no pudo, y financió un festival, o algún rico siempre quiso ser científico y donó algo para un telescopio gigante y que cambió la vida de muchas personas, y se hace. Entonces lamentablemente a eso es lo que nos toca a veces rascar. Pero como decías, que creo que es el siguiente punto, o sea, hasta que no se vuelva cultura o tradición, no va a estar en el rubro gubernamental como una cuestión de que algo que se tiene que hacer. Pero creo que alguien tenía algo que comentar. Sí, Buenas tardes. Me gustaría compartir una opinión y una pregunta del mismo tema a la vez. Con lo que hemos estado platicando y hemos comentado todos ahorita, tanto los ponentes como el público, creo que podríamos llegar a una conclusión en la cual, justo en la época en la que estamos viviendo ahorita, no, digo, me pueden corregir si estoy equivocada, pero ya no se me hace tan imposible como hace 10 años o hace 20 años, quizá 15 años, el hecho de poder vivir de una divulgación científica, quizá. Justo en especial en este año por la llegada de la tecnología de la inteligencia artificial a la que nos estamos enfrentando ahora, el acceso a todos los medios de las redes sociales y el hecho de el acceso a todos los medios que contamos cada una de las personas que tiene un aparato celular. Sin embargo, ahorita que también comentamos del hecho de los retos de la divulgación científica, de tanta mala información que hay. ¿Por qué? Porque tan fácil es comprar un celular, tan fácil es subir un video de información incorrecta, y desgraciadamente las personas que tienen como más
quiero llamar una carisma artificial, pueden llegar más fácil a desinformar a la gente que informarla. Entonces, también está, aparte de los retos, está una especie de responsabilidad, ética. Responsabilidad ética también de los divulgadores de tratar de promover un poco más a la par de esta desinformación, de una manera, y dijo Dianita algo que me resonó mucho, de por qué es importante para mí esa información. Y siento yo que esa es la manera como más directa en la que podemos empezar a cambiar la cultura, de no solamente tomarlo, porque muchas veces los temas científicos en los medios digitales se toman de una manera muy profesional y muy técnica, que no a muchas personas les es fácil entender. Y eso es lo que también hace más difícil que se pueda divulgar tan fácil como se puede divulgar un meme o un perrito, que al final del día yo creo que ya no, o sea, muchas personas lo pueden ver también como muy, desde el lado del medio científico lo podrían ver como muy incorrecto, quizá una falta de respeto, pero la realidad es que es la nueva manera de comunicación de casi todos los seres humanos y es a lo que estamos dirigiéndonos. Entonces siento también que es como una responsabilidad de cómo adaptar un poco la información sin que deje de ser verdad, sin que deje de ser correcta, pero que pueda ser un poco más digerible para poder hacerla que sea más fácil de compartir, más fácil de entender. Y como dijo Dianita, o sea, cómo podemos transmitir esa información de una manera que sea importante para las personas entender de que por qué es importante que tú veas este video de esta información que te estoy compartiendo, que estoy divulgando, porque es importante para tu vida, y de esa manera pues ya es un poco más fácil empezar a crecer la cultura, ¿no? Y bueno, la pregunta era más como, bueno, como por este mismo tipo de herramientas que nos contamos ahora, más dirigida a la cuestión de la inteligencia artificial, que la forma en la que funciona es que saca información de todas las cosas que existen actualmente en línea, que sabemos que no todas son correctas. ¿Qué es lo que, cómo es que se puede combatir eso, ¿no? Digo, para seguir con la misma responsabilidad. Claro, ¿alguien quiere comentar algo? Muy bien, ¿cuál era tu nombre, perdón? Daphne. Daphne. Bueno, Daphne comentó un punto muy importante dentro de la divulgación, porque no nada más tenemos como que la responsabilidad de entregarle información al público, sino tenemos la responsabilidad de que las personas nos están confiando el hecho de que esta persona sabe de lo que está hablando y lo que me va a decir, me lo va a decir de forma verídica, me va a dar información fidedigna. Y eso es algo muy importante y va dentro de la ética de un divulgador, el no contarle mentiras a tu público, porque tu público está confiando en que le vas a dar muy buena información. Como decía también mi compañero, perdón, Carlos, estoy nerviosa. Como decía Carlos, hay muchos charlatanes, vamos a decirle, muchas personas que se aprovechan de la ignorancia de la gente. Y ojo, la ignorancia no es mala, tenemos la mala costumbre de decir que alguien que es ignorante es algo malo, y no es malo, o sea, la ignorancia no es mala porque no nacemos sabiéndolo todo, no somos completamente sabios en todo. Yo creo que la ignorancia ya es peligrosa cuando atenta contra tu salud. No sé si han visto, bueno, sí lo voy a decir, Bárbara de Regil, Bárbara de Regil patrocinaba en sus redes unas tarjetitas que eran de algo de cloro, que ya no tenías que utilizar un cubrebocas y que con eso te protegías del COVID. Y muchas personas le hicieron caso, muchas personas compraron esas tarjetitas que porque liberaba, creo que era de cloro, honestamente ya no me acuerdo. Y eso es algo ya muy malo, o sea, eso es algo que ya atentaba contra la salud de su público, y obviamente digamos que Bárbara de Regil no es muy responsable a la hora de divulgar sus productos. Entonces es ahí donde va la ética. Sí, al final es negocio. Y que entonces eso es parte de la ética. Primeramente, tenerle respeto a tu público, tenerle respeto de la información que le vas a entregar, tener respeto de que, o sea, sí, vaya, que le vas a entregar información buena,
Y la parte de tratar de combatir la desinformación, eso es algo que hemos estado tratando de hacer, es algo muy difícil, pero como habíamos dicho, por ejemplo, los medios de comunicación que lanzan un título así súper amarillista, llaman más la atención de la gente que un título que dice algo verdadero y que quizá no suena tan atractivo para el público. Lo que podemos hacer es tratar de hacer contenido multimedia, tratar de hacerlo así presencial, también como decía Carlos. Yo en lo personal sí me gusta el contenido en línea porque me acuerdo que una vez llegó un chico, ahí en la facultad se organiza un congreso de física, bueno, se organiza a nivel nacional. Y me acuerdo que llegó un chico y me dijo, oye Yanis, que yo te conozco que porque he visto un video tuyo. Y le digo, ¿cuál video? Y me dice, no, que un video de auroras boreales en el sistema solar. Y yo como de, ¿pero dónde viste ese video? Y luego me dijo, no, pues que lo vi en YouTube. Y le digo, no, pues qué buena onda, ¿de dónde eres? Y le dijo, no, soy de Ecuador. Entonces el hecho de que un video haya llegado hasta Ecuador y le haya enseñado a alguien, pues es pasar la barrera de poder divulgar así presencialmente a llegar ya a otro país donde quizá no se fomenta tanto la divulgación de la ciencia. Entonces, aquí va con todo esto. Suéltalo. Sí. Bueno, el punto es que no podemos, yo creo que combatir al 100% la desinformación. Sí podemos aportar nuestro granito de arena tratando de enseñarle a la gente que cuando vea una noticia tenga la cultura, que igual tocamos otra vez el tema de la cultura, de que lea todo el artículo. Si ve que el artículo no tiene un autor o no tiene cita bibliográfica, no hay que creerlo. Si tiene una cita bibliográfica, pues ir al artículo, ir a leerlo. En caso de que no tenga tampoco eso, revisar si el autor es una persona que conoce el tema, si es alguien que pueda realmente hablar sobre. Y si de plano no tiene ninguna de esas, pues no hay que hacerle caso. Pero igual que las personas hagan eso es muy, muy difícil. O sea, lo que ven las personas son lo que tienen hacia la mano de información para ver. Entonces yo creo que igual ir tratando así con mucho esfuerzo de hacer que las personas tengan primero criterio propio al momento de leer una noticia, o que si no saben del tema, consultarlo con alguien que sí sepa. Pero es muy difícil, honestamente no sé si ustedes quieren decir algo. Igual yo creo que a lo que comentas, Janis, que es muy difícil porque exigirle a la gente pasa lo mismo, digamos, en psicología, en desarrollo humano. O sea, si decimos, es que esta persona, ¿por qué hizo tal barbaridad? X barbaridad, la que sea, desde cruzarse el rojo y algo sencillo a algo ya más fuerte. Siempre recaemos usualmente en esos ámbitos, en hacer una crítica en función de por qué la persona no tiene X desarrollo humano. Y siempre exigir un desarrollo humano, pues está mal. Porque todos somos víctimas de la falta correcta educativa que tenemos. Como dice Yanis, esta metodología de qué es verdad o no, eso se debe enseñar en la primaria. Y más en una era de alta información. Y tú, como pues no existe una responsabilidad tal vez gubernamental o institucional de esto, de tener cuidado con lo que recibes, pues bueno, o sea, los charlatanes existen desde que existen los merolicos, y siempre va a haber gente que se ha querido aprovechar. Entonces es parte de la astucia que la gente siempre ha tenido. Entonces, pero sí, y regresamos a lo mismo, cultura. Entonces, la cultura de la ciudad y la cultura actual es consume, no preguntas, disfruta, emocionate por el siguiente producto, consúmelo y de qué te vas a emocionar ya siguientemente. Entonces, eso es una inercia social muy grande. Y para combatir esa inercia social muy grande, ocupamos, así de que primera ley de Newton, o sea, tener la misma, en el sentido contrario, la misma cantidad de fuerza, para mínimo que se vuelva a cero y empezar apenas a correr a partir de ahí. Se ocupa, entonces cada granito que aportemos creo que es súper útil para contrarrestar esa inercia social que llamamos cultura. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, yo creo que de todo lo que hemos estado hablando, nos estamos enfrentando a un... ¿Así? Para que se escuche la grabación. Está bien. Creo que todo lo que estamos platicando se puede resumir en una cosa, atención. Es decir, cómo un divulgador científico puede mantener la atención del público, haya desarrollado o no haya desarrollado tal o cual habilidad humana, tal o cual habilidad social,
o tenga o no tenga conocimientos de maestría, de ingeniería, de doctorado, de licenciatura, de lo que sea. Simplemente estamos luchando con que no se mantiene la atención del espectador. Por otro lado, los charlatanes en este caso, los que de alguna forma estaban metidos a la pseudociencia y este negacionismo, sí saben mantener la atención del público, son encantadores, de alguna forma utilizan colores, palabras y también textos grandes, los cuales te dicen cúrate a la enfermedad con este parche. 3 asteroides vienen a la Tierra mañana, tormenta solar se ha detectado y pues ya, o sea, carga el celular porque ya no vas a tener energía durante 2 años. Bueno, un detalle que tiene en este caso ser divulgador científico es cómo puedes luchar contra esa idea, contra esa desinformación en 5 segundos que dura el reel también. Porque esas noticias falsas duran 5 segundos, 10 segundos. Bueno, ¿cómo podemos, mediante una teoría científica, hasta ahorita, bien demostrada, bien fundamentada, luchar contra esos 5 segundos? Es decir, todo el conocimiento para luchar contra esa idea científica en 5 segundos está bien complicado. Lo que pasa es que también, como público, ¿verdad? Uno dice, ok, déjame ver un poco qué pasa detrás de esta noticia. Y el texto es largo, de alguna forma te dice, vea esta cita, ay, no, ya. Y la verdad es de que no van más allá, ¿verdad? No se va mucho más allá de esa noticia. ¿Por qué? Porque la ciencia precisamente requiere eso, pues exige eso, que a lo mejor no que te preparas, pero sí que leas, que seas curioso y que contrastes las fuentes, ¿verdad? De alguna forma también se dice, bueno, checa a lo mejor si lo dijo un científico destacado, pues aunque lo haya dicho Michio Kaku, la verdad hay que ver una segunda, una tercera o una cuarta opinión. Entonces, yo creo que eso es lo que se enfrenta mucho también un divulgador, cómo mantener la atención, cómo luchar contra el morbo, y ese morbo es lo que utilizan esas noticias falsas precisamente para vender lo que quieran que se venda, ¿verdad? Entonces, creo que es un reto pasado, presente y va a seguir siendo un reto futuro, aunque la tecnología se dispare, aunque haya IA, a lo mejor hasta nos vamos a tener que enfrentar a ese morbo que la IA va a saber hacer mucho mejor que un humano morboso. Entonces, creo que sí. Creo que entonces, sí, creo que es un reto todavía de la divulgación. Si me permiten, creo que es muy difícil ponerle todo el peso al divulgador para que tenga éxito lo que dice. ¿Por qué? Porque es una acción doble, ¿verdad? Yo creo que el divulgador está haciendo lo de él y tiene su código de ética, ¿verdad? El problema es que nosotros los que estamos recibiendo esa información no estamos preparados para recibirla, ¿verdad? Y es bien simple. Si yo voy con el médico porque me siento mal y me dice que me tienen que hacer una operación de urgencia, no le voy a decir ahí, órale sí, me voy a ir con otros 2 o 3, ¿sí? A ver si me dicen lo mismo. Si ya todos me dicen lo mismo, me dejo, ¿verdad? Bueno, es exactamente lo mismo y es lo que no hacemos con la divulgación científica. No comprobamos. Miren, hay un caso, yo soy muy youtuber, ¿verdad? El James Webb, si saben del James Webb, del telescopio James Webb, ¿verdad? Todavía no empezaba a hacer sus pruebas cuando ya había 2 canales de YouTube mostrando las maravillosas imágenes del universo y del nacimiento del universo que estaba mandando el James Webb, ¿verdad? Y eran puras fotografías photoshopeadas, ¿verdad? Claro, si tú te vas al sitio de la NASA y sigues cuál es el desarrollo del James Webb y te están diciendo ahorita está pasando esto y es más te lo estamos poniendo en vivo en otro canal, pues te das cuenta que estos pelados son charlatanes, ¿verdad? Pero tenían 500,000 vistas, ¿sí? Tenían más que la NASA, ¿sí? Ese es un caso. Y ya otro muy personal, yo tengo un canal de YouTube, no divulgo ciencia, divulgo mi hobby, ¿verdad? Y pues yo vi muchos divulgadores, es modelismo a escala en plástico, hago avioncitos, ¿verdad?
Sí, y llega a ser una cosa espantosa, ¿verdad? Pero, y viendo a todos los ingleses, a los americanos, a los franceses, con chorros de seguidores, ni uno latino. Entonces dije, oye, pues ¿por qué no hago yo el canal? Especialmente para América Latina. Y empecé a pues armar mis aviones y lo pongo en los videos y les voy explicando el método que voy siguiendo, ¿verdad? Porque es hipermetódico el asunto. Pues resulta que el 80% de mis seguidores son españoles y luego siguen los argentinos. Pero mexicanos, mis compañeros del club, de los clubes en los que estoy, sí, les vale gorro porque es más, no saben ni siquiera darle like a una vista, ¿sí? Entonces, tenemos un problema muy serio porque lo primero que vemos es ese titular que ponen, ¿sí? Ahí viene el asteroide o la famosa lunota aquella, esa que salió varias veces, ¿verdad? Que se va a ver solamente por 30 segundos y un lunón que si estuviera así ya estaríamos todos rostizados, ¿verdad? Pero y cientos de miles de gente creyendo eso, ¿sí? Allí en la colonia donde vivimos tenemos un grupo de vecinos y pues estaban pasando puros comentarios así muy pesimistas de lo que está pasando en nuestra ciudad, ¿verdad? Y uno de ellos pone, y para colmo, y pone una noticia de un asteroide que va a venir a tronar la Tierra. Eso fue hace 3 días. Y lo leo yo en el grupo de los vecinos, entonces pues ya le digo, mira, este es el asteroide que se llama así, 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 y pasó a 1,5 millones de millas de distancia de la Tierra en tal mes del 2017, cuate. ¿Sí? No te apures, ¿verdad? Apúrate porque los diputados no se ponen de acuerdo y están queriendo correr al gobernador, y la violencia que tenemos en la ciudad, y porque no te puedes subir a un carro y no puedes llegar rápido porque ya quedó colapsada la ciudad. Preocúpate por eso. Estas noticias por las que estás tan preocupado no es, ¿verdad? Pero no investigan y luego se lo mandan a todos sus contactos y sus contactos se lo mandan a sus contactos y así se va, y al ratito el pánico, y ahí vienen a rostizarnos un asteroide que ya va dirigida quién sabe dónde desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero creo que eso es cultura actual, ¿no? Esa es cultura. O sea, es cultura actual. Creo que con eso empecé y creo que con eso vamos a tener que seguir tratando. Nuestra cultura está muy limitadita. Es que también hay que tomar en cuenta que en esta cultura actual tú existes cuando tus redes existen. O sea, tú existes cuando compartes cosas. Pero entonces también, los únicos responsables de nuestra cultura somos nosotros. No, por supuesto. Nadie más. Nadie más. No le podemos echar la culpa a nadie, ¿verdad? Nosotros somos los responsables. Si no nos damos tiempo de ver cosas serias. Sí. Es que igual yo creo que todos somos víctimas de cierta manera. O sea, igual yo también creo muy difícil que un obrero haga eso. Claro. Entonces, pero ¿cómo le vas a llegar al obrero? No, hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Y muy probablemente por lo que luchamos, nosotros no vamos a ver ese amanecer. Y aquí hay que ser realistas en las capacidades que realmente tenemos en ese sentido. Igual, lo de la atención, pues hay mucha gente que ya con las redes sociales igual su lóbulo frontal ya está bien acostumbrado a no poner mucha atención. Entonces igual es pedirle desarrollo humano, o sea, de algo, de este rectángulo de crisis existencial que tenemos, que te va restando habilidades cognitivas y humanas, y que por ende decirle de que, oye, aplícate, o sea, como digo, tendría que empezar desde la primaria, reforzarse en la secundaria y que sea algo institucional para que ya después se vuelva cultura y por ende ya exista el, bueno, pues que tengo que hacer esto, ¿no? Así de la manera, si no va a quedar en una buena anécdota.
¿Alguien iba a decir? Pues esto de la divulgación actualmente considero que es muy difícil de que vaya a poder llegar a ser una forma de vida. Es muy, muy difícil. Está empezando, está en pañales. Ya les digo, yo me dedico a la investigación clínica. Empecé en el 2009, por el 2010. Me empezaron a hacer viajar en primera clase. Y pues me tuve que sacrificar 12 veces a Buenos Aires y cosas de esas. Entonces, y yo no sabía yo ni por qué me estaban cediendo ese papel. Entonces poco a poco va uno viendo todos los matices de lo que es ciencia, y el principal matiz dentro del contenido del discurso que nosotros tenemos es no creer. Yo veo en Daniel a un creyente, ¿verdad? Yo creo, no, un científico no debe creer, o sé o no sé, y el 90% no lo sabemos. Cuando mis pacientes me preguntan, oye, ¿por qué me está diciendo usted eso si los demás me dijeron esto otro? Bueno, pues el tiempo va a ser el único que nos dé la razón. En mi caso, yo he pasado por eso, personalmente. He tenido recientemente un dolor abdominal que nadie me supo decir por qué. Me sometieron a un montón de exámenes y cuánta cosa, y vino resultando que es un bicho que se llama Helicobacter pylori, que me causa gastroenteritis. Pero pasaron como 2 meses y yo estaba, y si es una apendicitis, y si es retrocecal, y si es alta, se me va a perforar, ahora se revela peritonitis, sepsis, y me voy a morir, voy a dejar a Cristita sola, pero pues. Entonces, todos estos detalles son matices de la ciencia. Y ya les digo, si nosotros creemos, no somos, tenemos que saber, o no saber. No, pues no sé, como dice Yanis, ni nacimos ni vamos a adquirir todo el conocimiento de todas las áreas en algún momento. Nada más es lo que vayamos aprendiendo todos los días aprendemos cosas. Todos los días consultamos en YouTube. Soy el presidente de un comité de investigación científica y me tengo que apegar súper objetivamente al método. Yo no puedo andar con que no, pues yo creo, no, Padre Santo, esto no es de Y ahí discúlpeme. No, yo creo que hay un punto bien particular. Sigues con que tú crees. Sí, justamente, porque nunca vamos a poder despegar al humano de su subjetividad y llegar a esta mecanización del pensamiento humano. Creo que también es, como dijo el compañero, es una vista romántica. Yo sé que muchos de los estudiantes de física entraron por una película que les hizo un sentimiento y creyeron que ellos podían hacer lo mismo. Entonces yo creo que la creencia, que es algo que, o sea, humanamente, el ver las estrellas de una manera como que cavernícola en ese sentido, los hizo una cuestión creativa, soñar, creer que hay más allá, inferir, y la astro lo sigue haciendo. Entonces yo creo que la creencia, mientras tenga una mesura y un realismo de que es una razón que te motiva como humano, es algo súper adecuado. Y la verdad, yo puedo decir que creo en algo y puedo creer que pues que la ciencia puede ayudar. Sé que la ciencia puede hacer mal si lo tienen, no sé, los nazis, pero también creo en mi humanidad, en mi especie, y en mi sentido coloquial de usar la palabra se traduce a esperanza. Esa esperanza que no muere, para mí, es una creencia. Si me permiten, antes del siguiente comentario, para que nos inspiremos, claro que se han hecho esfuerzos extraordinarios en México. Traigo 2 libritos aquí. El primero es una serie de la SEP que se llama La Ciencia para Todos, y es, como dice el nombre, la Odisea de 1874, el primer viaje científico mexicano a ver un eclipse solar. Fueron a China y a Japón, ¿sí? Y en 1874 fue una verdadera odisea y lo lograron. De hecho, en Japón quedaron como héroes los mexicanos que fueron, ¿sí? En este librito lo muestro. Entonces, en plena época de Don Porfirio, ¿verdad? Que el gran odiado Don Porfirio. En 1874 estaba Lerdo de Tejada. Sí, ya estaba Lerdo de Tejada, pero era ya toda la herencia que planteó Don Porfirio con el avance que puso, ¿verdad?
sus errores fueron otros, pero bueno. Y este otro libro, muy revelador también, ¿sí? Que es de la Universidad de Nuevo León, que es lo que pasó con el gran eclipse de sol que se dio en Montemorelos, en la ciudad de Montemorelos, Nuevo León, el 28 de mayo de 1900. ¿Sí? Y fueron esfuerzos de divulgación, porque los científicos vinieron a Monterrey, viajaban de Monterrey a Montemorelos. Bueno, aquí dicen todas las aventuras, ¿verdad? Pero la gente estaba pues al corriente. De hecho, la Sociedad Astronómica Monterrey nació por estos años, por 1900, ¿sí? Y nació por una señora apellido Sada. Sí, no, ya está acabando, no está bien, no, yo no hablo. Está bien. Perdón. Fue un coronel del Ejército Federal y una señora Sada, las que fundaron la Sociedad Astronómica de Monterrey. Se reunían en el aula magna, ¿sí? Y las reuniones de la Sociedad Astronómica de Monterrey llenaban el aula magna. Están las fotos, ¿sí? Donde estaba completamente lleno. Tenían sus reuniones, tenían observaciones. Obviamente no es el único campo de la ciencia en las que Monterrey porque en la medicina también ya estaba muy avanzado comparado con el resto del país, ¿sí? Luego vino la universidad y empezó. Sí ha habido esfuerzos muy fuertes, ¿sí? Pero la rapidez del desarrollo de la cultura pues le gana, ¿verdad? Muchas veces va más rápido y no es suficiente el esfuerzo que se hace. Claro. Pero son lecturas inspiradoras, ¿sí? De gente que tuvo que, bueno, aquí hicimos gente, ¿verdad? Gente que tuvo que hacer grandes esfuerzos por lograrlo, ¿verdad? Así como para poder corroborar la teoría de la desviación del espacio-tiempo por la gravedad, que tuvieron que ser 2 eclipses en los cuales el primero se desnubló y se marchó, y la segunda fue en Sudáfrica, donde la foto vio ya la estrella que debería estar atrás, a un lado, ¿verdad? Bueno, estos cuates mexicanos también lograron eso, y todos lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, pues se los recomiendo mucho, búsquenlos, muy padres que están. A ver, Andrea. ¿quieres pasar el micrófono? Que yo lo tengo. Gracias. Bueno, yo me llamo Andrea, soy mediadora de libros y seres humanos. Desde hace más de 15 años me dedico a trabajar con lectura en voz alta y promover el libro como un objeto acompañante con los seres humanos. Y dentro de todo este movimiento de fomento a la lectura en México, no existe un fomento a la lectura de libros de divulgación. Y cuando nos dan talleres, cuando se habla de mediación lectora o de espacios donde se pueda difundir y promover la lectura, casi no se habla de libros de divulgación. Hay un libro que se llama Leer y Saber, de una española, que es Ana Garralón, y ella hace todo un ensayo donde promueve que con los niños promovamos lectura de divulgación científica. Y para mí fue toda una revelación, justamente desde ese romanticismo en el que yo vivía, porque por supuesto yo soy voluntaria de un programa nacional de salas de lectura que existe a nivel federal desde hace más de 15 años. Ese voluntariado existe desde hace más de 25 años en el país, y dentro de esos acervos están libros de ciencia. Pero yo como mediadora, por supuesto tengo un romanticismo exacerbado y amo mi país y un montón de cosas románticas y utópicas, pero también
me di cuenta que tenía que hacerme cargo de un conocimiento, porque yo estaba difundiendo la lectura con otros seres humanos y tenía que corresponsabilizarme de esa investigación que yo estaba teniendo conmigo misma. Entonces también acá, bueno, me gustaría luego ya en otra plática poner el tema del autodidacta, cómo también adquieres ese conocimiento, y todos los seres humanos somos capaces de generar conocimiento a través de la investigación. Pero hablando del fomento de la lectura y de los espacios que promovemos, me parece importante el romanticismo, pero también el romanticismo responsable, donde sepas que tienes que documentarte como mediador, como romántico, y que sí tienes que creer, pero que tienes que saber pues eso que promueves, ¿no? Entonces, como mediadores, sería súper interesante convocarnos a los mediadores, tener estas reuniones con usted, doctor, contigo, Daniel, o sea, con ustedes, para que podamos hacer entonces ese encuentro de saberes, y realmente los espacios como las salas de lectura, que aquí en el estado hay alrededor de 80 salas de lectura, puedan tener a lo mejor ustedes un foro de ciencia donde podamos hablar. Que las personas que tenemos bibliotecas comunitarias tengamos un espacio de libros de ciencia, pero que ustedes también haya un acompañamiento, porque, no sé, a mí me gusta hacer composta, y luego platicando con tus amigos ya me dijeron que la composta es un desastre, que todas estas cosas que tenemos que saber, la gente que nos gusta, o que hablamos de permacultura, ¿no? Entonces, como todo ese encuentro que a veces es muy importante y que se aterrice pues a territorios como el libro que nos mostró Pepe, esta colección de Fondo de Cultura Económica de la Ciencia para Todos, que todos, al menos todos los mexicanos, deberíamos de tener un libro en nuestra biblioteca, de un ensayo de esa colección, que es muy clara, muy entendida. Cada año se abre una convocatoria para que los jóvenes concursen. Entonces, pues, ¿qué tan difusores somos también? Ustedes están ahí y tienen todo el conocimiento, pero nosotros también como ciudadanos, o como lectores, o como personas que estamos en un desarrollo humano, tenemos que también ir a buscar y tenemos que dejarnos acompañar por ustedes. Entonces, bueno, abro esa opción. Yo tengo una biblioteca, podemos poner ahí un espacio, o sea, como si están haciendo cosas porque tú estás haciendo esto y estamos aquí generando diálogo a través de la ciencia. Entonces, pues no hay que esperar a llegar a masas, empezar desde lo chiquito y empezar a generar lecturas desde estos voluntariados a los caminantes de la Alameda, comenzar a trabajar también con esto de fomento a la lectura desde la divulgación. Sí, a todos sí. Total, sí. Sí, yo creo que eso es lo que en el proyecto de Prometeo quisiéramos hacer, ¿no? Porque, y regresamos al mismo punto de Carlos, sí, ya es súper mediático el boom, sí, ya redes sociales, ciencia, y creo que eso lleva al siguiente punto, que a lo mejor ya no vamos a acabar, pero el siguiente punto es, queremos que la divulgación científica sea entretenimiento o cultura. Esa es la pregunta clave, o sea, es la pregunta súper clave, porque ya llegamos a que sí, la divulgación, entretenimiento, pero sigues en la industria del entretenimiento, no estás en la industria de la cultura. O sea, si yo, o sea, un niño sabe que un ingeniero puede trabajar en Ternium, puede trabajar en tal lado, o que un doctor trabaja en un hospital, etc. Si le dices al niño, ¿qué está haciendo un científico? ¿Dónde trabaja? No sabe. Eso es la prueba para mí muy sencilla de que no estás en el tejido social. Tú no eres parte de la cultura. Y a lo mejor en muchos otros países que tienen más tradición científica, que según nuestros libros solamente va a ser alemanes, Gran Bretaña, uno que otro italiano, uno que otro de Estados Unidos, obviamente, y uno que otro ruso, ¿no? Pero esos países, principalmente Reino Unido y Alemania, tienen alta tradición científica, se le aplaude a nivel nacional, y por ende son los países que mejor pago tienen como científicos a nivel mundial. Entonces, hasta no llegar hasta ese punto, o sea, la divulgación científica afecta directamente a la cuestión longeva de un desarrollo de un científico, aunque tú como divulgador no lo seas. O sea, es una cuestión conectada muy fuertemente, y sí, hay que llegar a una persona primero. Ya se acabó esa persona y dijo, ya puedo seguir yo sola. Ok, la siguiente. Entonces, no es de querer cambiar el mundo, sino, o sea, una persona a la vez. O sea, no va a haber como que una receta mágica para que todo el mundo ya tenga desarrollo humano. Es como el terapeuta, una persona a la vez. Tú ya estás bien, se acabó tu terapia, el que sigue, ¿no? Entonces es algo muy, tiene que partir de una humildad, creo yo. Y sí,
tenemos que hacer eso. Hagamos un track de libros de ciencia. Más o menos, ¿qué porcentaje de libros, tú estás ahí más en ese medio, de los que tú has visto, has conocido, has por ahí compartido con los demás, qué porcentaje de libros científicos tú puedes decir son los que hay? Hablando de publicación en México de libros informativos para niños, porque es Sí. como el sector en el que trabajo, Okay. sí promuevo para adultos y demás, pero más para niños casi no hay publicaciones en México. Para niños, ¿verdad? Julieta Fierro sí está, Sí. y demás, y está en la Ciencia para Todos, y siempre también se promueve, tiene incluso algunos libros por ahí rolando en los acervos que estaban antes en la SEP, pero falta por parte de las voces que leemos en voz alta promover eso, ¿no? Porque siempre nos vamos por literatura o por cuento, entonces hay muy pocos compañeros realmente también que se meten a explorar libros para niños. Hay una editorial independiente ahora muy bonita, por ahí nueva, yo que tiene unos 3-4 años, que se llama Resistencia, y habla mucho de ciencia y de todos los temas también ambientales que están pasando en el país. Y está interesante para que por ahí se pueda explorar, o sea, hablar, ya viene el verano, hablar del taller de verano de ciencia para niños, o sea, acá yo les puedo ayudar como a gestar eso, no a generarlo porque ustedes son los que tienen el conocimiento, pero pues sí a contar con esa mano en cuestión de gestión cultural y de un espacio donde se puedan generar estas actividades, además de aquí también. Claro. ¿Me puedes pasar el...? Sí. Bueno, respondiendo a la pregunta que planteaste, Daniel, si la divulgación científica tiene que irse hacia el entretenimiento o hacia la cultura, es evidente que es el entretenimiento lo que va a enganchar siempre al espectador. Tiene que ser comunicado de una manera precisa, que no te sature la cabeza, que sea entretenida, que sea divertida, pero que a la vez estés tú creando con esta comunicación de la ciencia pues una cultura de pensar como científico, de analizar las cosas como científico, de dudar, de buscar pruebas, de buscar otras fuentes. Entonces, esa es una barrera en la que ahorita yo creo que está la divulgación. La divulgación en redes es muy entretenimiento. La divulgación ahorita no apunta a permear hacia la cultura, hacia el pueblo, hacia los niños, porque pues también se necesita financiamiento. Entonces, ¿es la cultura la meta final de la divulgación? Yo creo que sí, porque ya cuando se vuelve cultural la ciencia, el tema de la ciencia, cuando ya el pueblo quiere que haya ciencia en su estado, en su ciudad, que haya científicos, que haya desarrollo tecnológico, y que a partir de ahí, por ejemplo, se empiece a desarrollar literatura pues también basada en los nuevos logros científicos. Por ejemplo, les voy a decir algo que es una consecuencia de la ciencia, pero a lo mejor no es muy evidente. Los principales países productores de literatura y de ciencia ficción son los países que tienen más desarrollo científico y que históricamente tuvieron a la ciencia como un agente protagónico en su desarrollo en algún periodo histórico. Por ejemplo, Estados Unidos y Rusia fueron los mayores y Gran Bretaña fueron los mayores productores de ciencia ficción después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en ellos recaía todo el desarrollo de la bomba atómica, en ellos recaía todo el desarrollo de la carrera espacial, en ellos recaía el desarrollo de la Guerra Fría. Entonces, al ser la ciencia algo que estaba tan protagónico en los periódicos, al haber tanto dinero invertido ahí, al haber tantos recursos en la ciencia,